Hola nuevamente, aquí estamos para esta nueva lección que quiero compartir con cada uno de ustedes. Nuevamente mostrar mi pantalla para con ustedes. Aquí vamos a ver. Excelente. Entonces, el día de hoy quiero hablar sobre dos cosas sencillas pero importantes. La primera tiene que ver con la fuente de energía del líder. Muchos cuando ustedes vean que llevan tiempo ya en el liderazgo, hay un desgaste natural. Hay muchas cosas que tiene que hacer uno en el ministerio como líder, algunas que te enseñan, otras que no te enseñan, pero el Espíritu Santo te va a ir enseñando. El caso es que vas a darte cuenta que no lo vas a poder hacer solamente con tu propia fuerza. Vas a necesitar fuerzas sobrenaturales. Y uno pregunta, ¿y cómo consigo yo esa fuente inagotable de poder? Bueno, la fuente de energía del líder se resume en la frase comunión con Dios. Comunión con Dios. Los tres elementos básicos que caracterizan una vida en comunión con el Señor son la oración, la palabra de Dios y la obediencia. La oración, la palabra de Dios y la obediencia. Para poder obtener una fuente inagotable de energía de parte del Señor, tiene que uno mantenerse cerca del Señor. Ya hablamos acerca de permanecer en Cristo. Estoy hablando lo mismo con otro énfasis, que es estar en comunión con Dios, estar en comunión con Dios. La oración no es solamente esos momentos en que nosotros apartamos para poder interceder por otras personas. La oración no es solamente una lista de peticiones que nosotros le presentamos al Rey de Reyes y Señor de Señores para que nos conteste y para que nos ayude. La oración va mucho más que eso. La oración en realidad es un diálogo, una comunicación continua con el Señor. Nosotros necesitamos establecer ese ritmo, ese estilo de vida, donde en todo momento estamos conversando con el Señor, estamos conversando con el Padre, con el Espíritu Santo. Y sí, usted puede hablar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos y creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es un tema totalmente aparte para enseñarles sobre la Trinidad, pero lo menciono porque a veces sí dirigimos nuestras plegarias y nuestros comentarios al Padre, otras veces al Hijo y otras veces al Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos reconocer que son esas tres personas que forman un Dios, nuestro Dios, están al alcance de nuestra voz, están al alcance de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Qué lindo es cuando uno vive su vida y ve algo hermoso y dice, mira Señor, qué bonito se ve ese paisaje, ¿no? Y estás conversando con el Señor. Esa clase de intimidad es la que realmente debemos de desarrollar como líderes, porque en esos momentos cuando no estamos intercediendo por otros, cuando no estamos presentando una lista de peticiones, sino esos momentos de simplemente conversar, simplemente comunicarse, hablar con el Señor. Es muy especial. Me gusta hacer una analogía con conversaciones que tenemos con seres humanos, como nuestras esposas para los que están casados. Imagínese usted que solamente hablara con su cónyuge cuando necesitas presentar una lista de peticiones. Necesito esto y esto y esto y esto y esto. O que solamente hables con ella cuando quieres interceder o comunicarle de otras personas. O sea, mira, oíste de fulano, de mengano, que está pasando por esto. No, qué lindo es cuando simplemente te reúnes con esa persona especial en tu vida y conversas. Y a veces esas conversaciones hasta son sin palabras, ¿no es cierto? Te sientas junto a esa persona, están tomando un tereré, un tecito, lo que sea, y están ahí simplemente juntos, en compañía, unidos, unidos en alma, unidos en espíritu. Y es la clase de relación que deberíamos de nosotros desarrollar con nuestro Dios, una relación de oración continua,
La Biblia dice, orad sin cesar. Y creo que se refiere a esa clase de comunicación. Habiendo dicho eso, no quiero subestimar la importancia de las otras características de la oración. La oración intercesora, la oración como guerra espiritual, la oración en forma de adoración, adoración cuando alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando le cantamos, cuando lo adoramos. O sea, todo eso conlleva, está dentro de, abrazado por el concepto de una comunión continua con Dios. La segunda es tan importante como la primera, es la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de desarrollar nosotros no solamente es el poder comunicar, bueno, mejor dicho, hablarle cosas a Dios, sino saber cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo escuchar a Dios hablarnos a nosotros. Por eso, en los ensayos le he pedido que cuando están leyendo y estudiando, se hagan la pregunta, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me ha hablado mientras que estoy leyendo esto? Porque quiero que desarrollemos esa conciencia de saber que Dios nos está hablando. Lo lindo que tenemos es que una de las fuentes más importantes para escuchar la voz de Dios es la palabra de Dios. Tenemos el canon de la Escritura, tenemos esos 66 libros que han sido puestos juntos en un compendio que llamamos Biblia, y cada uno de ellos comunica de una forma u otra verdades que nosotros necesitamos saber acerca de Dios, acerca del universo, acerca de la humanidad, acerca de todo. Ahí usted va a encontrar todo lo que usted necesita saber. La palabra de Dios la contiene. Y vemos nosotros que es la palabra de Dios. Entonces, al leer la Biblia, nosotros vamos a ser ministrados, vamos a ser edificados, vamos a tener conocimiento, como dije anteriormente, el enfoque holístico del líder, vamos a tener conocimiento que no teníamos antes, vamos a discernir cosas que antes no discerníamos, vamos a tener sabiduría, porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. El conocimiento es lindo, pero si no sabes qué hacer con ese conocimiento, entonces vas a carecer. Entonces hay que también tener la sabiduría, cómo poner en práctica el conocimiento que adquirimos. Y eso viene a través del estudio de la palabra de Dios. Fíjense, yo les he dado mi libro, yo escribí un libro y les he dado el PDF de este libro para que lo estudien. Y si se dan cuenta, contiene mucha palabra de Dios, muchas escrituras, porque no debemos de nosotros olvidarnos de la Biblia en favor de leer otros libros que se han escrito por ahí. Y fíjense, como autor le digo, son importantes esos libros. Pero acuérdense, no ignoren la palabra de Dios. A veces en el liderazgo lo que pasa es que ya agarramos una rutina y estamos leyendo libros que han escrito las personas y nos olvidamos de escudriñar las escrituras. Otro peligro en el liderazgo es que a veces solamente leemos la Biblia cuando estamos preparándonos para ministrar. Hay que tener cuidado con eso. Hay que mantener una rutina, no rutinaria, pero una disciplina, mejor dicho, una disciplina continua de poder estudiar la palabra de Dios para lo personal, para escuchar su voz y estar afín a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Este mundo carece de mucho y sale con muchas filosofías bien raras, implementan leyes y edictos contrarios a la palabra de Dios. Y muchas de las veces es porque no conocen a Dios y no conocen su palabra, no saben mejor. Entonces, hacen lo que pueden. Entonces, nosotros que somos llamados a predicar el evangelio, necesitamos escudriñar las escrituras y comunicarlas de una forma en que la gente aprenda, pero empezando con nosotros mismos. Y en tercer lugar, la obediencia. ¿Por qué la fuente de energía está atada a la obediencia? Porque hay un peligro en llenarnos de conocimiento y no ponerlo en práctica. ¿Okay? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si adquieres mucho conocimiento, pero no obedeces lo que estás aprendiendo, es un peligro. Entonces, es importante. Esa fuente de energía, o sea, cuando uno obedece, desata poder, desata bendición. O sea, libera cosas en tu vida y en las demás personas. Entonces es importante que nosotros aprendamos a no solamente ser oidores,
de la palabra, sino hacedores de ella. La obediencia es sumamente importante. Hay un canto que cantamos que dice confiar y orar, o confiar y obedecer. Trust and obey, dicen en inglés, confiar y obedecer. Y en realidad hay que confiar para obedecer. Y por eso la obediencia es importante, porque cuando uno obedece, está demostrándole al Padre, yo confío en ti. A veces no entendemos del todo por qué Él nos pide hacer ciertas cosas, pero ahí es donde demostramos nuestra fe y nuestra confianza en la obediencia. Y eso va a repercutir en una fuente de energía inagotable. Y también va a desatar bendiciones sobre su vida, porque cuando Dios sabe que tú obedeces, Él te va a seguir enviando trabajo para hacer y bendiciones para gozar también. ¿Ok? Entonces, esos son tres formas, como ya he mencionado anteriormente, de poder mantener esa fuente inagotable de energía como líder y no desconectarse de quién estamos sirviendo. ¿Okay? Porque ese es un peligro en el ministerio, que salimos a servir a Jesús y nos olvidamos de estar con Él. Que sí, comunión con Dios, prioridad. Y también quiero informarles de una frase o una forma en que yo creo que es útil para saber qué hacer a veces en la vida. La pureza de vida es una cualidad esencial en la vida interior del líder. Y a veces nosotros carecemos de un método, ¿cómo puedo yo saber cuándo hacer las cosas, cuándo no hacer las cosas, qué es bueno, qué es malo, etcétera? Entonces, aquí les he provisto 4 preguntas que pueden hacerse para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque hay que mantenerse puro en la vida, hay que tratar de mantenerse apartado de la maldad. Yo siempre le digo a los jóvenes, eviten el pecado, o sea, gocen la vida, vivan su vida, pero eviten el pecado. Si usted logra evitar el pecado, ya ganó. O sea, no busques esas cosas que te van a hacer daño, evítalas. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si lo que puedo o no puedo hacer es bueno o malo? Bueno, aquí hay 4 preguntas, sugerencias nomás que le ofrezco a ustedes como líderes en desarrollo y líderes ya maduros en el Señor también. La primera pregunta ¿es útil? O sea, ¿lo que voy a hacer es útil? ¿Sirve? O sea, ¿tiene beneficio o no? ¿O es inútil? ¿No? ¿Es útil? La segunda pregunta ¿me lleva bajo su dominio? O sea, si yo hago esto, ¿me va a controlar? ¿Me lleva bajo su dominio? La tercera pregunta ¿lleva a que otros tropiecen? O sea, si yo hago esto, otras personas van a ser heridas, como por ejemplo comer carne sacrificada a los ídolos. Eso era algo que Pablo dijo, mira, no tiene nada de malo comer carne sacrificada a los ídolos, lo puede conseguir más barato en el mercado, porque como fue sacrificado a los ídolos, le dieron una rebaja a las personas. Pero si comer esa carne va a hacer que mi hermano caiga, entonces prefiero no comer carne jamás. O sea, era la ley del amor, como decir, si para esa persona es pecado que yo coma esa carne, entonces no voy a comer esa carne delante de ese hermano para que no se ofenda, para que no se sienta mal, para no herirlo. Entonces, si yo hago esto o hago lo otro, ¿va a llevar a que otros tropiecen? ¿A que otras personas caigan? Acuérdense que la palabra dice, ay de aquellos que hagan caer a uno de estos pequeños, ¿verdad? Mejor que se amarre un molino alrededor del cuello y se lanza a la mar. Entonces es importante entender que nosotros tenemos responsabilidad. A veces lo que nosotros hacemos puede provocar que otras personas tropiecen. Entonces es importante hacerse la pregunta, si yo hago esto, ¿va a llevar a que otros tropiecen? Y la cuarta pregunta que se pueden hacer ¿da gloria a Dios? O sea, si yo voy a hacer esta cosa, ¿puede haber una forma en que Dios sea glorificado en esto que voy a hacer? ¿O no va a traer gloria a Dios? O sea, va a lo contrario. Entonces, estas son 4 preguntas que les pongo ahí para que ustedes puedan meditar. Hay muchas otras que se pueden hacer, pero este ha sido una forma útil para mí cuando, y no es algo que uno en puedo hacer esto, puedo hacer esto. No, 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 me refiero a esos momentos difíciles cuando estás en una encrucijada entre debo, no debo, puedo, no puedo, porque a veces puedo, pero no debo. Puedo, pero no debo. Entonces, estas preguntas te ayudan. Pregunta, ¿es útil? ¿Me lleva bajo su dominio? ¿Lleva a que otros tropiecen? ¿Da gloria a Dios? Y si las respuestas son afirmativas,
entonces hay una buena oportunidad de que es algo que debes o puedes hacer. Pero si son negativas, entonces hay que meditar muy bien antes de proseguir. Bueno, espero que estos puntos que he compartido con ustedes hoy acerca del liderazgo les haya sido de bendición y todo el conjunto de lo que hemos venido estudiando le haya servido. Mi oración por usted es que realmente Dios le bendiga en su crecimiento, que le bendiga en su desarrollo y que realmente usted pueda cumplir el por qué Cristo le ha llamado y le ha llenado de los dones y habilidades que Él le ha dado. Que Dios me lo bendiga.